Y bueno, vaya preparando su Biblia, póngase cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. El título de este mensaje es ¿Dónde está tu corazón? Basado en esta serie, Amarás a Dios. ¿Dónde está tu corazón? Hemos hablado sobre el primer mandamiento. Ya hemos establecido dos mensajes que nos han instruido sobre la importancia de este primer mandamiento dado al pueblo de Israel. Y también el cómo Jesús enmarcó este mandamiento como el más importante: amarás a Dios por encima de todo, por sobre todas las cosas. Y este primer mandamiento remarcó nuestro amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, la mente y nuestras fuerzas. Este mandamiento sobre el cual está basada esta serie claramente remarca una diferencia entre el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, porque no es lo mismo. Y en esencia, tanto el corazón, alma, mente y fuerza, esto constituye la parte fundamental del ser humano. Cualquiera que haya intentado estudiar sobre la diferencia de corazón, alma, mente y fuerza, sabrá que esas partes del ser humano son difíciles de poder diferenciar de forma trivial o superficial. Por ejemplo, en la Biblia nos dice que el corazón es el asiento de las emociones. En Romanos 9:2 Pablo dice, refiriéndose a los creyentes de Roma, dijo lo siguiente: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El corazón es también un lugar para la razón y el intelecto, nos enseña la Biblia. Marcos 2:8 deja claro esto. Marcos nos dice que Jesús sabía en su espíritu lo que los hombres pensaban. Y dice, ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? En los Salmos 27:14 y Salmo 31:24 se nos dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y el versículo del capítulo 31, verso 34 dice, y tome aliento su corazón. Estos textos nos muestran que el corazón también es un sitio donde residen las fuerzas. Por ejemplo, Proverbios 14:30 leemos lo siguiente: un corazón apacible es vida para el cuerpo. Cuando consideramos estos versículos en conjunto, vemos que el corazón es una fuente o es la fuente de las emociones, del pensamiento, de la vida y de las fuerzas. Y a veces esto hace muy difícil tratar de manera aislada el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Si buscamos definiciones del corazón, vamos a encontrar muchas definiciones sobre lo que es el corazón, basadas desde diferentes corrientes de pensamiento. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca del corazón? En los tiempos bíblicos se pensaba que nuestras decisiones, sentimientos y procesos de pensamiento emanaban del corazón. En la Biblia se pensaba también que el corazón era una especie de centro de control en el cual se tomaban todas las decisiones. Por eso, cuando leemos sobre el corazón en la Biblia, se trata del lugar, es decir, es la fuente donde se origina la voluntad, las actitudes y las intenciones. También el corazón es la fuente de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras. En otras palabras, el corazón es el centro de quién eres tú como persona. Tu corazón define esencialmente quién eres tú. De la abundancia del corazón hablará la boca. Es decir, el corazón define lo que en verdad somos. Y con tu corazón
Tú puedes elegir entre el bien y el mal, pero tu conciencia envía un mensaje de si algo está bien o si algo está mal, y es tu corazón finalmente lo que te va a impulsar a determinar o a elegir una cosa. Un corazón que elige por lo bueno será un corazón que ha sido redimido, que ha sido regenerado. Pero un corazón impío, perverso, pues va a ser aquel que se va a inclinar totalmente hacia lo malo. Vemos cómo el corazón que se abre a las influencias impuras es un corazón que se va a volver ciego, un corazón que estará polarizado, un corazón confuso, porque difícilmente podrá discernir entre el bien y el mal, entre blanco y negro. Y de ahí lo que nos dice el Salmo 119:9, ¿con qué podrá un joven limpiar su camino? Y la respuesta, ¿cuál es? Con guardar tu palabra, es decir, atesorar esa palabra en el corazón. Todos nosotros, sin excepción alguna, nos componemos de corazón, de alma, de mente y de fuerzas. Todos nosotros. Y ya hemos visto que hay muchas áreas de coincidencia en las características del corazón, de la mente, del alma y de la fuerza. Sin embargo, para el propósito de esta serie y esta enseñanza que estamos llevando, y para entender más claramente lo que Jesús le dijo a aquellos hombres en Marcos 12:28 al 30, acerca del primer mandamiento, pues debemos examinar cada uno de estos aspectos de la naturaleza humana de forma individual. Ahora, el propósito de estas enseñanzas es lograr una mayor comprensión de lo que Jesús quiso enseñar cuando le dijo a aquellos religiosos: amarán a Dios por encima y por sobre todas las cosas. Amarán a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Realmente, ¿qué era lo que Jesús quería decirle a aquellos hombres? ¿Qué era lo que Jesús quería decirle a aquel hombre que le preguntó cuál era el más importante mandamiento? ¿No? Que debía amar a Dios por encima de todo. En Mateo 6:19 al 21, Mateo 6:19 al 21, Jesús da una instrucción muy clara acerca de la relevancia que tiene el corazón en el hombre. En estos textos Jesús dio la instrucción y Él enseñó lo siguiente diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y la instrucción, ¿cuál fue? Hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Cada uno de nosotros deberá decidir qué es lo que determina el valor de su vida. En un mundo materialista que nos bombardea constantemente con su propaganda, uno puede caer fácilmente en la trampa de acumular tesoros en la tierra y ver esos tesoros como aquello que nos da la seguridad, aquello que nos da la felicidad o la estabilidad en la vida. Si no fijamos claramente cuál es nuestra prioridad en el reino de Dios, seremos fácilmente seducidos a poner nuestra mirada en lo que el mundo ofrece. Y Jesús advierte que tal práctica de afanarnos y ocuparnos en atesorar en esta tierra, dice, no es aconsejable, no es lo mejor para un hijo de Dios. Aquel que está empeñado en hacer tesoros en la tierra, es una actitud, es lo que está definiendo Jesús, es una actitud necia. ¿Por qué es necio atesorar o afanarse en mantener tesoros en esta tierra? Bueno, Jesús, las tres razones que Él nos establece es: número uno, que los tesoros en la tierra
Algún día se perderán. Todo se perderá. Número 2, que los tesoros en la tierra van a comprometer nuestra lealtad, es decir, nuestro corazón. Y número 3, los tesoros en la tierra producen ansiedades. Alguien bien dijo, entre más bienes materiales tengo, más preocupaciones hay. Y sobre esto advertía Jesús, que no perdiéramos el enfoque para el cual hemos sido creados. Y claramente vemos cómo Jesús también marca ese antídoto en contra de ese afán diario. Y Jesús enseña que nosotros debemos asegurar nuestros valores más preciados, es decir, lo más importante, aquello que consideramos de más valor en la vida, lo debemos asegurar en las cosas espirituales. El hecho de depositar nuestros tesoros en los cielos, en el cielo, número 1, va a producir que nuestros tesoros no estén expuestos a perderse. Número 2, nos va a mantener atentos y leales al propósito y voluntad de Dios. Y número 3, el tener nuestros tesoros en el cielo elimina toda preocupación y ansiedad. Es lo que Jesús está plasmando aquí. Ahora, no es malo que tú tengas bienes terrenales, no es malo que tú tengas una cuenta de banco, no es malo que tú tengas un buen vehículo, no, pero que no represente lo más importante en tu vida, que eso no sea tu tesoro, porque si eso representa tu tesoro, todo eso lo vas a perder. El corazón es el lugar especial donde se encuentran los atributos de la personalidad humana. Por ejemplo, en el corazón podemos encontrar los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Repito, los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Y ve cómo se relaciona esto. Si yo pienso en lo bueno, mis acciones serán buenas. Y al final, yo no tendré sentimientos de remordimiento o de vergüenza porque actué correctamente. En cambio, cuando mi corazón piensa solamente en lo malo, obviamente mis acciones se van a reproducir en acciones impías, impuras, perjudiciales, y al final, ¿cómo viviré? Viviré con remordimiento, con culpa, con condenación. Por eso es importante, como dice la Escritura, que guardemos el corazón. Ahí residen los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. En el corazón, estas tres funciones de la personalidad humana se fusionan en uno. Y, fíjese, se fusionan en uno, pero funcionan inseparablemente. Así que, aunque se describen esos conceptos por separado, no están estrictamente separados en el ser humano, trabajan en conjunto. Por tanto, el conocimiento en las verdades bíblicas nos va a llevar a tener un concepto correcto acerca de lo que es el intelecto, los sentimientos, la experiencia, la voluntad. Eso nos va a orientar debidamente hacia Dios. Ahora, hablando sobre el amor a Dios, Jesús aquí enseña algo muy importante. No sé si usted puede discernirlo. Jesús está diciendo, no atesoren para ustedes más cosas. Es decir, que su prioridad en la vida sea atesorar cosas en los cielos. El vivir en la voluntad de Dios, el amar a Dios por sobre todas las cosas, eso es lo que va a perdurar para siempre. Y creo que esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. ¿Cuántos padres o cuántos hombres no se afanan por dejarle una cuenta sustanciosa a los hijos? ¿Y sabe qué terminan haciendo los hijos? Despilfarrando ese dinero. O les dejan una empresa con muchas sucursales. Y en muchos casos, ¿qué terminan haciendo los hijos? Vendiéndola, malbaratándola. Y reciben dinero y se van a vivir la vida loca. Lamentablemente en muchos casos así sucede. Y Jesús está diciendo que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. El término tesoro aquí es la clave de lo que estaremos hablando hoy.
El término tesoro, esta palabra, este vocablo, es la transliteración de la palabra griega tesauros. Y significa un depósito de mucho valor. No dice el texto un tesoro o unos tesoros, sino nuestro tesoro. Nuestro tesoro, donde esté nuestro tesoro. Esto refiriéndose a la suma de lo que uno estima de más valor en la vida. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más valioso para ti? Ahora, esta traducción, haciendo referencia al término tesoro como un depósito, que es lo que significa en el griego, un depósito es algo en lo cual tú resguardas lo que consideras de mayor valor. Una persona puede guardar, por ejemplo, una caja fuerte, es un depósito donde tú almacenas aquello que te va a brindar seguridad. Por eso la gente puede guardar dinero, joyas, pueden guardar artículos irreemplazables, muy caros. Eso es su tesoro. Si pierden ese tesoro, entonces su seguridad termina desestabilizándose. Y Jesús está refiriéndose a eso. Nuestro tesoro es aquello que estimamos de mayor valor en nuestra vida. Ese depósito es un cofre que nos brinda seguridad. Es ese cofre que nos brinda confianza a lo que consideramos importante en nuestra vida. Lo que tú almacenes en ese cofre o en esa caja fuerte es lo que a ti te brinda confianza y seguridad. Lo más importante. Y Jesús está diciendo que no debemos poner nuestro corazón en las cosas que terminan siendo temporales y que van a terminar desvaneciéndose. Es lo que está diciendo. ¿Cuándo alguien aquí ha visto un camión de mudanza lleno de posesiones siguiendo a una carroza fúnebre? Ahí van todos los bienes y las pertenencias del muertito, ¿verdad? Nadie vemos ese cuadro. Fallece la persona y todos sus bienes se reparten, se pierden, o como lo mencioné, la familia ¿qué hace? Remata todo, vende todo. Nadie hemos visto eso. Los faraones de Egipto, por ejemplo, ellos eran enterrados con su oro, con sus tesoros, con sus bienes, porque supuestamente ellos se lo llevaban a la vida futura. Pero con el tiempo, muchas de esas tumbas fueron saqueadas. ¿Y se llevaron algo? Nada. Y es precisamente sobre esto lo que Jesús nos dice: orienten correctamente su corazón. Y Jesús llegó a la conclusión de que solo puedes tener tu tesoro, es decir, tu corazón, en un solo lugar. No puedes servir a dos señores: o amas el dinero o amas a Dios. Hay una historia que ilustra claramente cómo muchas veces es nuestro amor a Dios, y escúchela, ponga atención. Se cuenta la historia de un granjero. Este granjero entró gozosamente a su cocina un día y, confrontando a su esposa con un gran gesto en el rostro, él le dijo a ella que su mejor vaca acababa de dar a luz a gemelos. Había un becerro café y uno blanco. Y él dijo, dice el hombre, siento el impulso, siento el deseo por dedicar a una de estas vacas al Señor. Y yo creo que hasta dijo: gloria a Dios, esto fue lo que el Señor me dijo. Y le dice la esposa: y vamos a criarlas juntas. Y cuando lleguen a una edad en la que podamos venderlas, las vamos a vender, y muy bien, y vamos a quedarnos con la ganancia de una y vamos a dar la ganancia de otra al Señor. La vamos a dar al Señor, que eso sea para el ministerio, ¿no? Para la iglesia. Y su esposa, ya saben cómo las mujeres son más analíticas, en ese sentido, más críticas. Su esposa va a la médula del asunto y le dice la esposa al esposo: ¿y cuál es la vaca del Señor? ¿La café o la blanca? El hombre responde: bueno, dicen, no hay necesidad de preocuparnos por eso.
No tenemos que preocuparnos por eso ahorita, o por decidir esto ya. Primero vamos a ver que se críen juntas las dos. Ya luego tomamos la decisión de cuál es la vaca del Señor. Algunos meses después, este hombre entró a la misma cocina, entrando con mayor lentitud, con la cabeza agachada, viéndose triste. Su esposa le preguntó: ¿por qué estás tan triste? El esposo responde: te tengo malas noticias. La vaca del Señor se murió. La esposa lo mira y le dice: pero hombre, ¿por qué siempre la vaca del Señor es la que se muere? ¿Se da cuenta? Esta historia muestra dónde está el tesoro de este hombre. Y lo mismo muestra dónde está nuestro tesoro. ¿Por qué siempre la vaca del Señor se muere? Y hablando sobre el tiempo, por ejemplo, ¿por qué siempre el tiempo que le pertenece a Dios se nos muere? Hablando de compromiso, ¿por qué siempre el compromiso que pudiéramos hacer a la obra de Dios es lo que termina muriéndose? ¿Por qué no lo nuestro? ¿Por qué lo del Señor? ¿Por qué lo del Señor es lo que termina perdiéndose? Y ¿saben? Esto aplica a nuestras vidas. ¿Por qué normalmente la vaca de Dios es la que muere? Y Jesús está hablando de manera directa hacia esta perspectiva de la vida en estos versículos que yo mencioné. Y veamos cómo el corazón es el lugar donde también, fíjense, el corazón es el lugar donde se recuerdan las cosas y donde se guardan nuestros tesoros más grandes. Mateo 6:21, Jesús dijo, repito, porque de donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, aquí hay algo muy interesante en cuanto al ejemplo de María, la respuesta que él le dio al ángel ante los sucesos alrededor del nacimiento de su hijo. En Lucas 2:19 leemos que dice lo siguiente, leemos que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es decir, todo aquello con respecto al nacimiento de su hijo, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, y los sucesos que María experimentó durante aquellos primeros días después del nacimiento de Jesús fueron maravillosos, fueron momentos memorables. Podemos imaginar que fueron tiempos en los cuales ella quedó conmovida profundamente y ella guardó ese recuerdo en su corazón. Ahora, ese recuerdo fue fíjense, lo que definió su lealtad y su obediencia aún a su propio hijo, porque ella reconocía que él era el Hijo de Dios. Era algo memorable para ella. Y esos recuerdos marcaron también su corazón en ese sentido. A todos nosotros hemos experimentado este tipo de eventos en nuestras vidas. Cuando sucede un momento especial, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo atesoramos. ¿Dónde? En el corazón. El nacimiento de un hijo, ¿verdad? Cosas así que nos marcan, las atesoramos en nuestro corazón y las guardamos ahí. ¿Por qué? Porque es el lugar seguro, porque el recordar esas cosas buenas genera en nosotros gratificación. Por ejemplo, alguien que pudo haber sido sanado de un cáncer, ¿dónde guarda esa memoria? En su corazón, y pasan los años y genera gratificación ese recuerdo que está ahí en el corazón. Y los recuerdos no son solamente cosas que podemos atesorar en nuestros corazones. Lamentablemente, muchas personas atesoran malos recuerdos de su vida, atesoran malas experiencias, atesoran situaciones que les causaron amargura, resentimiento, decepción, situaciones donde fueron traicionados. ¿Y qué genera eso en el corazón? Una perspectiva de vida. Esos malos recuerdos van a gestarse en una perspectiva mala acerca de otras personas, acerca de la vida, acerca del mundo, acerca de Dios. Y vamos a vivir, que es lo que enseña la Biblia, de acuerdo a lo que hemos decidido atesorar en nuestro corazón. Alguien te ofende y si tú atesoras eso en tu corazón, eso va a marcar una perspectiva en tu vida acerca de esa persona.
Y tú vas al rato a tener resentimiento contra él y vas a sentir amargura y te va a caer gordo y no vas a querer verlo y te vas a cambiar de iglesia por no verlo. Pero en cambio, cuando somos perdonadores ante una mala experiencia y atesoramos el perdón y la reconciliación en nosotros, eso de igual manera, ¿qué hace? Marca esa perspectiva en nuestra vida. En un matrimonio, cuando por ejemplo el esposo le falla a la esposa y que la esposa atesore esa traición en su corazón, ¿qué va a producir? Pues va a producir una falta de perdón, una falta de reconciliación, no habrá oportunidad para que el hombre pueda corregir ese mal que hizo. Y dense cuenta que todo eso surge de nuestro corazón. Como podemos ver, en donde quiera que tú deposites tu corazón, y sea lo que sea que tú atesores en tu corazón, es lo que va a definir tu carácter. Es lo que va a definir tu respuesta ante las adversidades. Por eso, en donde quiera que yo ponga mis deseos, en donde quiera que yo ponga mis intereses, en donde quiera que yo ponga mis recursos, es la forma que es lo que me va a ayudar a determinar cómo percibir las cosas, es lo que va a definir mi percepción. Ahora, y si mi corazón está bien y mi tesoro hacia Dios es correcto, entonces yo tendré una perspectiva correcta, voy a tener un tipo correcto de percepción espiritual. Y en donde quiera que esté mi corazón, va a ser donde mi tesoro está, es lo que está enseñando Jesús. Y me voy a pegar a esa inversión que he hecho. Si mi inversión y mi tesoro está en las cosas materiales y terrenales, entonces eso es lo que me va a brindar mi confianza efímera sobre la felicidad. Por eso debemos evaluar si el corazón, que es lo que Jesús dice aquí, si el corazón atesora los mandamientos de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Nuestro corazón estará seguro. Nuestro corazón estará en el mejor depósito. En el mejor depósito. Si mi corazón atesora la palabra de Dios, entonces mi corazón estará bien. Y por consecuencia todo lo demás estará bien. Todo lo demás estará bien. Esta es la razón por la cual Jesús enseña esta verdad. Si ustedes aman a Dios con todo su corazón, es porque están atesorando los mandamientos de Dios como lo más preciado en su vida. Aquí está. Amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el resultado de ¿qué? De lo que atesoramos en nuestra vida. De guardar su palabra. Por eso el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. Vean lo que dice. He atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es decir, mi corazón es ese depósito donde yo almaceno los mandamientos de Dios, donde yo almaceno la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que me alejen de una vida que pueda deshonrar a Dios. Y esto mismo debe hacer un matrimonio. Un matrimonio, ¿qué debe hacer? Atesorar la palabra de Dios en sus corazones. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Para apartarse de toda inmundicia, de toda inmoralidad. Si yo atesoro cuidadosamente la palabra de Dios en mi corazón, la voy a declarar a otros, meditaré en ella, me deleitaré en ella va a definir mis pensamientos, va a regular mis emociones y por consecuencia voy a actuar en conformidad a esa verdad. Pero cuando no la atesoro, ahí viene el problema. Si mi corazón está mal, voy a producir soberbia, orgullo, envidias, celos, contiendas, divisiones. Pero si mi corazón está bien, mi corazón no va a ser soberbio, no será necio, no actuará orgullosamente. Será un corazón perdonador, un corazón reconciliador, un corazón misericordioso, un corazón que ame la verdad. Si el corazón está bien, no se va a pegar a este mundo y a sus deseos, como dice la Escritura.
No se va a pegar, no va a sentir esa dependencia. Si el corazón está bien, no va a violar la ley de Dios. Si mi corazón está bien, yo no voy a maldecir a mi prójimo. Si mi corazón está bien, yo no voy a hablar con groserías y ofendiendo y lastimando a otros. Si mi corazón está bien, es el resultado de guardar el mandamiento de Dios ahí, de atesorarlo, de preservarlo ahí. Y el punto aquí es que debo atesorar su palabra dentro de mí. Las palabras de Dios no se conservan por escrito solamente para consultarlas, sino que deben conservarse en nuestro corazón para que pueda definir. ¿Qué va a definir? Va a definir nuestros pensamientos, va a definir nuestra voluntad y nuestros sentimientos. En el Antiguo Testamento se habla del corazón como un lugar donde se piensa y se siente. Esto lo vemos en Génesis 6:5 y Job 36:13. De modo que estas palabras de Dios se atesoran en un lugar donde se puede pensar y donde se puede sentir. A eso nos lleva la palabra de Dios, a pensar sobre nuestras decisiones, sobre las consecuencias de lo que estamos haciendo, y nos lleva a sentir también, es decir, a saber si lo que estamos haciendo es correcto o no es incorrecto. Job 23:12 dijo: del mandamiento de sus labios no me he apartado, dijo Job, no me he apartado de los mandamientos de Dios. Y él mismo dice en la parte final del versículo 12: he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Y la razón por la que sabemos que la palabra de Dios está en el corazón es porque de las 30 y tantas veces que la palabra hebrea he atesorado, que es la palabra sapán, se utiliza en el Antiguo Testamento, en casi todas las veces que se utiliza esta palabra tesorado, se refiere a esconder los tesoros. Era lo más preciado, lo más valioso. Es decir, era un término que se utilizaba comúnmente para guardar, para atesorar cosas importantes, valiosas. Y esto fue antes de que existieran los bancos. Y la palabra atesorada en el corazón hace referencia a ese depósito de algo muy valioso, algo que guardamos ahí, algo que escondemos ahí. Y esto nos enseña que una de las formas de alejarnos del pecado, que creo que es el objetivo primordial de nuestra existencia, apartarnos del pecado para honrar a Dios, para amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Cuando tenemos la palabra de Dios guardada en nuestros corazones y la atesoramos como el oro, como la plata, esa palabra cumplirá la función de alejarnos del pecado. Y cuando estemos alejados de aquello que Dios aborrece, ponga atención a esto. Cuando estemos, repito, alejados de aquello que Dios aborrece, no será gravoso, iglesia, no será gravoso amar a Dios por encima de todas las cosas. Es bien fácil, y es lo que pasa con muchos cristianos. Recitan este primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hacer una resolución meramente intelectual si no hemos atesorado la palabra de Dios en el corazón? Aquí es donde está todo, es el centro de control. Por eso cuando Jesús le dice a este hombre, el mandamiento más importante debe ser amar a Dios por encima de todas las cosas. Es decir, ¿esto cómo se logra? Atesorando la verdad, atesorando la palabra primeramente en el corazón. Y esa palabra de Dios atesorada en el corazón, ¿qué hará? Moverá, repito, tus pensamientos, tu voluntad y tus pensamientos hacia lo que a Dios le complace. Y tu propio corazón te apartará de aquello que Dios aborrece. Por ese motivo, ahí es donde entramos en esa sintonía con Dios, y por este motivo no es gravoso amar a Dios por encima de todas las cosas. Génesis 6:5, vemos aquí
claramente un texto, dice, el Señor vio que era mucha, dice, la maldad de los hombres en la tierra, y que la intención de los pensamientos de su corazón era solo ¿qué? Hacer el mal. Esos hombres, ¿qué atesoraban en su corazón? Obviamente no la palabra de Dios, como lo está diciendo el texto. La maldad de esos hombres era demasiada, es decir, era sin medición. Y toda la intención de los pensamientos de sus corazones estaba solamente en hacer lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Si su corazón estaba mal, lo estarían también sus acciones. Y este es realmente el asunto del que está hablando aquí Jesús. Ahora, para los fariseos, su corazón estaba en la tierra. Eran farsantes por todos lados. Su moralidad era totalmente externa. Eso es lo que el capítulo 5 está diciendo. Su humildad no existía. En lugar de ser sal y luz, eran parte de la corrupción y de la oscuridad. En lugar de creer en la ley de Dios, ellos desafiaban la ley de Dios con sus tradiciones. Y la sustituían por sus propias ideas. Debemos entender que nuestro amor a Dios no está basado en un conjunto de principios internos que surgen solamente ahí vagamente. Nuestro amor a Dios no está basado en códigos externos que van a definir una ética moral. Nuestro amor a Dios surge de los principios de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Los fariseos, en lugar de tener una adoración genuina, ellos establecieron un estándar falso. Y esto era una hipocresía pura. Todo de ellos era externo. Lo que importaba era lo de afuera. Eso significa, estaban centrados en sí mismos, motivados por sí mismos. En contraste a esto, el Señor está diciendo, debes tener un corazón correcto. Esa es la razón por la que en el capítulo 5, verso 20, el versículo clave de todo el sermón del monte, en Mateo, dice, tu justicia debe sobrepasar la de los escribas y los fariseos. Es decir, no puede haber una justicia externa sin el corazón correcto. No puede haberla. Y Jesús lo que está remarcando es que los fariseos, por muy buenas obras que hicieran y por mucho celo que tuvieran en guardar la ley de Dios, no podían tener esa justicia externa porque su corazón era el problema. Dios quería su corazón antes que cualquier otra cosa. Entonces, su corazón y su tesoro, entendamos esto, iban de la mano. Y lo mismo es para nosotros. Nuestro corazón y nuestro tesoro van de la mano. Por eso pregunto, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Cual sea tu tesoro, ahí es donde va a estar tu corazón. Y el cristiano debe dirigir su corazón hacia el cielo. Debe poner sus tesoros precisamente en la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesús estaba hablando con aquel hombre. Debe haber una devoción para con Dios. Una devoción que no esté distraída por el mundo, ni por las pasiones del mundo, ni por el deseo de los ojos, ni por la vanagloria de la vida. Entonces, si tu corazón está bien, tu ofrenda también va a estar bien. Si tu corazón está bien, tu adoración será aceptable. Si tu corazón está bien, entonces tu servicio en el ministerio también será honrado. De eso está hablando Jesús. Si tu corazón está bien, entonces tu matrimonio prosperará. Y todo surge del corazón. En Ezequiel 28:5, vamos a leer ahí, Ezequiel 28:5. En este texto, el Señor se estaba afligiendo porque la región de Tiro había dejado que sus corazones se enaltecieran por las abundantes y crecientes riquezas que tenían. Es decir, Tiro puso su corazón en sus tesoros, que era el dinero, la abundancia, la riqueza, los bienes. Y por eso el versículo 5, Ezequiel 28, dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, dice, has multiplicado tus riquezas. Y luego dice, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Cuántas personas no pierden esa orientación espiritual a causa
del dinero, a causa de los bienes materiales, que cuando no tienen nada son fieles a Dios y buscan a Dios y sirven a Dios, pero comienzan a prosperar, así como Tiro, y empiezan a incrementarse sus bienes, sus riquezas. ¿Qué sucede? Se enaltece su corazón y creen que ya no tienen la necesidad de Dios. Vivimos una era materialista por todos lados, ¿cierto? Esta era materialista, realmente no tenemos que ir muy lejos para encontrar personas que atesoran riquezas o que buscan atesorar posesiones terrenales en sus corazones. No se necesita ser rico para atesorar en el corazón riqueza. No se necesita. Así viven muchos hombres. Incluso los mismos cristianos pueden caer en esta misma trampa. Pero veamos lo que dice Ezequiel 33:31. Escuche lo que Ezequiel dijo sobre su propio pueblo. Ezequiel 33:31 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, dice, hacen halagos con sus bocas, ¿y el corazón de ellos qué? Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Dónde estaba el tesoro de este pueblo? Pues en sus riquezas, en sus bienes, ¿sí? Con sus bocas, dice, halagaban, hablaban bien de otros, pero su corazón, dice, andaba en pos de la avaricia. Allí estaba su verdadero tesoro. El deseo de riquezas y de posesiones puede ocupar un lugar importante también en nuestros corazones. Observe cómo Ezequiel 28:17, aquí también vemos cómo el profeta también acusó a Tiro de atesorar belleza terrenal. Fíjense, belleza terrenal en su corazón. Vean lo que dice Ezequiel 28:17, otro punto importante de lo que Tiro atesoró en su corazón. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Eso hace referencia a la vanidad. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Las personas de Tiro estaban obsesionadas con la hermosura, es lo que está diciendo aquí. Disfrutaban sus bellos hogares, sus casas, sus palacios, sus posesiones, disfrutaban de todo lo que ellos tenían. Las mujeres se deleitaban en sus joyas, en su ropa fina, en sus zapatos finos, y sus corazones estaban enfocados en lucir bien y dar una buena impresión a los demás. ¿Qué atesoraba Tiro en su corazón? Esa vanidad, ese egocentrismo. Ellos juzgaban el valor de una persona según su ropa, según sus joyas, según sus casas y según su apariencia física. Pero eso era en aquellos años, ahorita no, ¿verdad? Es lo mismo que estamos viviendo, es lo mismo que se vive a través de cada generación. La belleza era algo que ellos atesoraban en sus corazones. Esto es una clase de narcisismo. La palabra narcisista se refiere a alguien que se preocupa demasiado por sí mismo, alguien que se considera superior a los demás. Ahora, este término es muy interesante de dónde surgió. Surge de Narciso, un personaje de la mitología griega. Narciso era un joven muy apuesto, muchas mujeres y muchos hombres se enamoraron de él. Pero dice la mitología que él era tan vanidoso y orgulloso que rechazaba a todos y a todas, es decir, que nadie lo sentía merecedor. Nadie. Un día Narciso fue a tomar agua al río. Al agacharse a beber, vio su propia cara reflejada en el agua, lo que produjo una serie de excitaciones que lo hizo enamorarse locamente de sí mismo. Y para Narciso, el placer por sí mismo se convirtió en su tesoro. ¿Y qué dice Jesús? Donde está tu tesoro, allí es donde va a estar tu corazón. Por eso Jesús, al hablar en Mateo 5:28, que dice, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Al decir esto Jesús, él estaba mostrando que el placer también puede convertirse en un tesoro en el corazón de muchos. Entendamos esto.
No tenemos que ir muy lejos para ver cuántas personas han dado gran valor a los placeres terrenales. Y eso también aparta el corazón de Dios. Eso aparta el corazón de Dios. Por eso siempre es importante, hablando de un hombre o una mujer, que hagan una evaluación. ¿Para qué me he visto? ¿La ropa que yo utilizo es para verme bien o para mostrar mi cuerpo? ¿Cuál es el fin de lo que hago? ¿Para quién me estoy vistiendo? ¿A quién quiero atraer? ¿De quién quiero llamar la atención? Y esto genera una evaluación sobre realmente dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque ahí es donde va a estar nuestro corazón. Y lo que necesitamos entender sobre las cosas que atesoramos en nuestros corazones es que esto va a tener una influencia profunda en nuestras vidas y en nuestras acciones. Escuchemos lo que Jesús nos dice en Mateo 12:35. El hombre bueno, ¿qué hace? Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué sacará? ¿Qué va a fluir de él? Cosas malas. Lo que guardamos como tesoro en nuestro corazón es lo que va a ejercer una influencia en nuestro modo de pensar, es lo que va a ejercer influencia en las decisiones que estamos tomando, es lo que va a ejercer influencia en nuestras emociones. En pocas palabras, eso es lo que va a determinar cómo vamos a responder ante cada situación en nuestra vida. Eso es lo que va a determinar. Lo que atesoramos en nuestro corazón va a influir en nuestras prioridades de la vida. Eso es lo que lo va a definir. Tome por ejemplo al hombre que atesora riqueza en su corazón. Todos sus afectos, su apego, ¿en dónde está? En su modo de vivir cada día. En eso está pegado, en su modo, en su estilo de vida. Si la riqueza es el tesoro de su corazón, esa persona va a ignorar las cosas más importantes de la vida. ¿Y en qué se va a enfocar? ¿En qué se va a ocupar? En generar más y más y más dinero, más bienes materiales, más recursos. Y no le va a importar su familia, no le va a importar Dios, no le va a importar hacer bien a otros. Entendamos esto, lo que atesoramos en el corazón, al final va a definir quiénes somos. Hay muchos que vienen a la iglesia y que asisten a congregaciones, pero llegan atesorando en su corazón vanidad, llegan atesorando en su corazón idolatría, egoísmo, orgullo. ¿Y qué es lo que Dios ve? El corazón, antes que cualquier otra cosa. Y cuando Jesús nos dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, Él nos está diciendo que debemos tenerlo a Él como nuestro tesoro más grande, como lo más importante. Esto puede sonar simple, pero la verdad hay muchos que no pueden entender la importancia de guardar el corazón. No le dan ese lugar a Cristo en sus corazones. Recordemos a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, versículo 2 al 4, ya había mencionado a esta iglesia en la enseñanza pasada. Apocalipsis 2, verso 2 al 4. El Señor Jesús le dice a esta iglesia de Éfeso, escuche lo que le dice: yo conozco tus obras, reconozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y luego viene el reproche: pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. ¿Qué le dice? Has dejado tu primer amor. Es decir, tu corazón no está siendo un depósito de las cosas correctas. No me estás dando la prioridad a mí. Observemos lo que Jesús le dice a esta iglesia. Él conocía sus obras. Es lo que dice. Él conocía su arduo trabajo, reconocía lo pacientes que eran. Ahí está una iglesia ejemplar en gran parte de lo que se está mencionando aquí. Una iglesia que podría constituirse como un ejemplo a seguir. Una iglesia que estaba sirviendo fielmente al Señor. Una iglesia que perseveró en medio de la persecución. Que no se apartó ante las grandes dificultades, sino que siguió avanzando. Jesús también les dijo a los efesios que Él sabía que eran una iglesia que no soportaban a los malos.
celosos de la verdad, ¿no? Aquí vemos una iglesia que aborrecía el pecado y que se esforzaba por vivir de una manera justa, agradable a Dios. Y vemos cómo esta iglesia había puesto a prueba también a todos los que se decían ser apóstoles y los desenmascaraban, los reconocían, decían no, tenían ese discernimiento. Ellos eran una iglesia que conocía la verdad, que se mantuvieron firmes en esa verdad, una iglesia que sufrió duras pruebas por causa del nombre de Jesús, no desmayaron, se animaron mutuamente, realmente era una iglesia increíble. Trabajaba arduamente, se mantuvieron firmes, condenaban el pecado, no se desanimaban ante el sufrimiento por la causa de Cristo. Sin embargo, hay un solo reproche contra esta iglesia ejemplar: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Es decir, ¿qué estaba atesorando la iglesia de Éfeso en su corazón? Lo que Jesús estaba diciendo es: yo no represento su mayor tesoro. Su mayor tesoro fue trabajar, servir, desenmascarar falsos apóstoles. Atesoraron la sana doctrina por encima de Dios mismo. Atesoraron una vida recta. Atesoraron discernimiento. Ahora, todas estas cosas eran importantes, entendámoslo. Lo mismo podríamos decir de los fariseos. Eran hombres justos en su propia opinión porque guardaban la ley. Pero ¿qué era su mayor tesoro para los fariseos? Sus propias tradiciones, su propia religión. Y en el caso de la iglesia de Éfeso, el Señor reprocha que Él no era su mayor tesoro para esta congregación. ¿Cuántos cristianos no pueden estar más enamorados de su servicio a Cristo? Pastores que están más enamorados de su ministerio que de Cristo mismo. A eso está refiriéndose. En medio de su servicio activo para Cristo, habían perdido el enfoque, habían perdido la perspectiva, no estaban atesorando a Cristo mismo. Amaban la obra de Cristo, pero perdieron su enfoque y dejaron de amar al Cristo que hace la obra. Aquí está el reproche que está haciendo. Sus corazones estaban entregados al servicio, al trabajo, a la evangelización, a la edificación del reino, pero no a la persona de Cristo. Cuán fácil es a veces en nuestro anhelo por la causa de Cristo caer en esa trampa y creer que porque servimos a Dios lo estamos amando, y creer que porque ofrendamos lo amamos, y creer que porque evangelizamos lo amamos. Y creer que porque publicamos versículos bíblicos en Facebook lo amamos. Y no es así, aquí está el reproche. Sí, eres ejemplar, de verdad, eres ejemplar, más que todas las demás iglesias. Pero perdiste el enfoque. Dejaste de amarme a mí por encima de todas las cosas. Al escribir a los filipenses, el apóstol Pablo les dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Miren, Pablo pudo haberse jactado acerca de muchas cosas en su vida. Había hecho más por la expansión del reino de Dios que cualquier otro apóstol en su tiempo. Probablemente él tenía una comprensión más profunda de la verdad que cualquier otro apóstol. Seguramente, y lo podemos ver en las cartas, él sufrió más que nadie por la extensión del reino de Dios. Más que nadie. Pero ¿cuál era el tesoro de Pablo? No era edificar el reino y ganar almas, aunque esto sabemos lo hizo muy bien. Y Pablo nos dice que para él, el vivir, ¿qué era? No el ministerio, no el bautizar a otros, no la evangelización, no el desgastarse para la obra de Dios. Para él, el vivir era Cristo. Es decir, Cristo era el tesoro más grande para el apóstol Pablo. Al escribir Filipenses 3:8, el apóstol mismo confesó y dijo lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Aquí no cabe dudas que el tesoro más grande de Pablo, ¿quién fue? Cristo. Él estableció a Cristo en su corazón como su premio más anhelado. Para él su prioridad fue conocerlo, fue hallarlo, fue amarlo por encima de todas las cosas. Todo lo que Pablo hacía, todo lo que él enseñaba, todo lo que él lograba, tenía como meta tener a Cristo, amar a Cristo por encima de todas las cosas. En Mateo 13, 45 al 46, aquí vemos un ejemplo de cómo se compara el reino de Dios con un mercader que busca buenas perlas. Dice esos textos: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí en estos dos versículos leemos sobre un hombre que puso su corazón en una sola valiosa perla. Aquí dice el texto, él tenía muchas otras perlas y buenas perlas, pero estuvo dispuesto a perder todo aquello por tener solo una. Esa perla se convirtió en su tesoro más preciado. Para poder tener esa perla preciosa, ¿qué tenía que hacer? Despojarse de todo lo demás, vender todo lo que él tenía. Esto es, iglesia, lo que Jesús está demandando de nosotros hoy. ¿Cuánto valor tiene Jesús para tu vida? ¿Realmente Él es el tesoro que tú almacenas en ese depósito que es tu corazón? Este comerciante vendió todo para tener la perla de gran precio. Todo lo demás en la vida era insignificante comparado con tener esa única perla. Al igual que Pablo, él consideraba todo lo demás como basura en comparación con este gran premio que él estaba buscando con todo su corazón. Y estoy terminando. ¿Atesoras a Cristo como el todo en tu vida? ¿Lo has puesto como el tesoro más grande de tu corazón? Y antes de continuar con esta serie debemos realmente responder esta pregunta: ¿qué atesoro en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy guardando en mi corazón? Porque el corazón es el lugar donde se guardan nuestros tesoros más grandes. Piensa esto, ¿es Jesús el tesoro más grande de tu corazón? Examina profundamente dónde estás guardando todos tus tesoros. ¿Qué acumulación de cosas tenemos en el corazón? A veces experiencias, recuerdos, aficiones, personas, posesiones, hobbies, entretenimiento, trabajo. Date cuenta que todo eso encuentra lugar en el corazón. Y a veces Jesús no aparece ahí. ¿Dónde está Jesús en ese panorama de todo lo que tú almacenas día a día? Filipenses 1:7, Pablo dijo: como me es justo sentir esto de todos nosotros, vosotros. Dice: por cuantos tengo en el corazón, dice Pablo, los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo llevaba a los filipenses también en su corazón en ese sentido, esa preocupación que él tenía por ellos. Ahora, usted y yo bien podríamos tener muchos tesoros en nuestros corazones. Aunque Pablo atesoraba, como lo dice él mismo, a los filipenses en su corazón, había un tesoro que lo superaba todo, y esto era Cristo. Él era su tesoro más y su posesión más grande. Y Pablo dejaría con gusto todos los demás tesoros con quedarse únicamente con Cristo. A eso tenemos que llegar, iglesia. Lo tengo todo en Él. Puedo perderlo todo, pero lo tengo a Él. Y eso es lo más importante en la vida. ¿Cuántos pueden decir hoy honestamente, realmente Cristo es el mayor y el más importante tesoro en mi vida? Si vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón hoy, tenemos que aprender a atesorarlo más que cualquier otra cosa. Todos los demás tesoros deben someterse a Él, entendamos esto. Tu trabajo debe someterse a Él. Todo debe someterse a Él. Tu dinero debe someterse a Él. Tus recursos deben someterse a Él. Tus intereses deben someterse a Él.
Y es Jesús quien debe convertirse en ese grande tesoro. Resolución número 3. Termino. Y es la siguiente. Es la resolución para esta semana. Hoy debo considerar de qué modo influye lo que atesoro en mi corazón. Porque donde ponga mi corazón es lo que va a definir quién soy. Jesús debe ser mi mayor tesoro, para amarlo por encima de todas las cosas. Pero para lograr esto debo estar dispuesto a rendir todo lo que tengo y lo que soy. Esta es la tercera resolución de este año. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos hablas, por lo que hoy tratas en nuestros corazones.